Nos hemos referido al problema de salud pública, de la deficiencia de los hospitales, la falta de insumos, de la infraestructura, de los sobreprecios de los hospitales a la hora de construirlos o reconstruirlos, etcétera. Pero poco se ha hablado de la situación médica y la situación de salud y sobre todo de la seguridad laboral de los médicos. En sentido general, cuando hablamos del servicio médico, hablamos también, por ejemplo, de los camilleros, de las enfermeras, de los doctores y un gran etcétera. ¿Cuáles son realmente las políticas gubernamentales para evitar un contagio de un médico? ¿Cuáles son las políticas de salud para evitar que un médico sea agredido? ¿Qué ha planeado el establishment, la estructura gubernamental, estatal, para proteger a los médicos? Es precisamente lo que vamos a abordar en este interesante reportaje de investigación, donde nos vamos a dar cuenta cómo están los pobres médicos desprovistos de cualquier protección. Están para cuidar, pero nadie los cuida a ellos. Los trabajadores de la salud y de manera muy particular los médicos, pues tenemos una gran deficiencia en eso, y nosotros mismos como trabajadores de la salud somos vulnerables y muchas veces no entendemos o no vemos la envergadura de esto y tampoco nos cuidamos. O sea que es un asunto de doble responsabilidad de lo que serían las autoridades de salud y del mismo médico como trabajador, de asumir las medidas para protegerse. Hoy hemos cambiado. La doctora Emery Hernández, vicepresidenta del Colegio Médico y es también coordinadora de la Comisión de Bienestar de los Profesionales de la Salud en el país, plantea cómo a través de estudios realizados han identificado en los médicos altos indicadores que afectan su calidad de vida, tales como la exposición a enfermedades, nutrición insana, poco tiempo para dedicarle a su familia y en muchas ocasiones precarias condiciones de trabajo. El bienestar de los médicos en el ámbito de estilo de vida, de la condición de los hospitales, el nivel de estrés que vive el médico en el hospital, la presión, las horas laborales de las que el médico trabaja. Uno de los menos conocidos, pero más comunes males que los afectan es el síndrome de Burnout, un tipo de estrés laboral y agotamiento físico, emocional o mental que perjudica el autoestima de las personas, que lleva paulatinamente a que el profesional pierda interés en sus tareas, el sentido de responsabilidad y puede conducirlo a profundas depresiones. Síndrome de Burnout en un 26 a un 30%. Depresiones de un 30% aproximadamente. Y todo alrededor del médico se realiza en un alto nivel de presión, de estresores. Y como estamos en un país donde al recursos humanos no le estamos poniendo asuntos, sino que estamos potencializando el que debe de cumplir su agenda. Para irse más temprano. Ivonne Soto, quien tiene 35 años de servicio en la medicina y confiesa que su salud se ha visto afectada en un momento de su carrera por el exceso de trabajo. Vamos a decir que inicié un proceso de burnout, de quemarse por el trabajo, porque yo trabajaba además como médico intensivista en un centro médico privado y estando de guardia me sentí mal, me hice un electro y vi que habían alteraciones totales en lo que era el electrocardiograma. Fue ingresada de emergencia y su diagnóstico no presentó anomalías. Los médicos identificaron exceso de trabajo y estrés. Y ahí mismo me hospitalizaron en la misma unidad donde estaba trabajando. Y se hizo cateterismo, se hizo todas las pruebas del lugar para ver si era que había alguna afección coronaria y no. Mis coronarias estaban bien. Era un problema de agotamiento por sobrecarga de trabajo porque yo trabajaba en 3 empleos. Suni Guerrero Mateo fue una médico, psicóloga y terapeuta sexual. Llegó a tener 4 empleos. Fue profesora, laboraba en diferentes centros médicos y a la vez impartía talleres de medicina. Lamentablemente fue víctima del estrés laboral
Y hoy uno de sus hijos nos cuenta el duro proceso que enfrentó antes de morir a los 53 años de edad. Ella sufrió de depresión, murió al final a causa de la depresión, por la vía que siempre toma la persona con este tipo de enfermedad, porque muchas veces entendemos que es algo mental, pero eso es una enfermedad. Las condiciones en las que trabajaba su madre no eran las mejores, pues atendía a decenas de personas en una clínica sin climatización ni higiene, donde no tenía siquiera un escritorio. A nivel general, las enfermedades mentales, discapacidades, heridas por instrumentos de trabajo, estrés laboral y agotamiento son los principales padecimientos que no les permite mantener una buena calidad de vida, teniendo en cuenta que alrededor del 85% de ellos han reconocido haber sufrido estrés en diferentes etapas de su carrera. Nos exponemos a muchas cosas, como son la TB. Tú sabes que la tuberculosis, solo de que los pacientes te hablen, la gotita ya está, si hay un paciente contaminado de hepatitis también y todas esas cosas, uno está expuesto, pero uno no se acuerda de nada de eso. Lo que tú te acuerdas es que tiene el paciente al lado y que tiene que brindarle tu ayuda, de que tiene que resolverle. Rosa Molina es un médico familiar que ha ejercido su labor bajo precarias condiciones y hoy sufre una hernia discal por los esfuerzos físicos que tuvo que realizar en su trabajo, aunque muchos de ellos no le correspondían como médico. Alegre, porque se sentían... Hay médicos jóvenes que ya están sufriendo de ciertas dolencias en el cuerpo, producto a eso. Producto de que también en los hospitales tú tienes que hacer mucho trabajo hasta de enfermería, de camillero, porque a veces no tiene hasta ni quien te cargue el paciente para llevarlo a un sitio. Y es muy tortuosa la vida de un médico, de verdad que sí. Los trabajadores de la salud tienen grandes riesgos de contagiarse del VIH, sufrir de hipertensión, diabetes y asma. También muchas veces por los extensos horarios que involucran jornadas hasta de 48 horas, los médicos no pueden mantener una nutrición sana, volviéndose más vulnerables ante cualquier otra infección. Esto sin contar todas las patologías que pueden generar la exposición a radiaciones, gases anestésicos y agentes esterilizantes. Como ser humano, ninguna persona se puede desprender de lo que es su sensibilidad y de lo que es ver personas sufriendo, por ejemplo, los médicos oncólogos que manejan tantos pacientes con lo que se denominan en el caso del cáncer enfermedades, muchas de ellas terminales en su mayoría. Y eso es difícil desprenderse. Otro tema que genera preocupación es la falta de seguridad en los hospitales ante posibles agresiones verbales y físicas, representando un motivo más de estrés para quienes laboran en los centros de salud y que pueden costarle la vida en un momento o exponerlos a graves peligros en otros. Recordemos, por ejemplo, que a mediados del mes de junio de este año trascendió la noticia de que 3 médicos del Hospital Salvador B. Gautier sufrieron un ataque con la droga burundanga, en un caso que nunca se reconoció a los responsables. Además, son múltiples los casos de robos, amenazas con armas de fuego, incidentes violentos que se registran en los centros hospitalarios del país. La seguridad en nuestros hospitales, comenzando desde que llega el paciente a la entrada, a la puerta de emergencia, nosotros nos encontramos que no hay una seguridad adecuada. Nuestros médicos viven un estrés sistemático, inclusive tú llegas a una emergencia y encuentras muchas veces a un médico con un bate en la mano para poder defenderse. Orfelia Acosta es una médico ginecostetra con 13 años de ejercicio, quien también se ha visto afectada no solo por el estrés laboral a nivel personal, sino también por agresiones de los pacientes. Ha llegado a la casa agredida físicamente y eso la deprime mucho. Ella se encuentra muy deprimida últimamente. Todas estas situaciones vividas por su madre han hecho que Francis dude de la decisión de estudiar medicina. Se plantea la posibilidad de cambiar de carrera por miedo a morir en una sala de emergencia o a contagiarse de alguna bacteria en un hospital. Es frustrante porque
A pesar de que yo tomé mi tiempo para tomar la decisión de lo que yo quería hacer, yo veo lo que ella está padeciendo y viviendo ahora y digo, cónchale, pero todavía estoy en un proceso de si me quedo o si continúo o qué hacer. En nuestros hospitales del país nosotros no tenemos salud ocupacional, que es un departamento que tiene que ver con dar seguimiento a lo que son todas las situaciones alrededor del médico. Entonces, en esa tesitura nosotros estamos muy preocupados por lo que tiene que ver la salud, el estilo de vida de nuestros médicos y médicas en la República Dominicana. Sin embargo, la doctora Naut afirma que en los hospitales del país se toman medidas que previenen riesgos para el personal y que incluso son normas que deben respetar todos los centros médicos porque están contempladas en la resolución 001, donde la capítulo 9.3 hace referencia a los trabajadores de la salud y detalla cuáles son las acciones que se deben llevar a cabo para garantizar su protección. Determina que el personal que va a trabajar en un centro hospitalario, el personal de salud, en sentido general, debe de ser chequeado, para así decir, realizado estudios, ¿verdad?, de salud antes de ponerse en el primer contacto con los pacientes. Además, hace referencia a la unidad de asistencia epidemiológica, que si bien el Colegio Médico Dominicano expone que no es suficiente para garantizar el bienestar de los médicos, la doctora Naut afirma que es de suma importancia para mantener la buena salud del personal e incluso pacientes ante posibles epidemias. En todos los centros de salud funciona una unidad que es la unidad de vigilancia epidemiológica. En esa unidad de vigilancia epidemiológica hay un médico epidemiólogo, hay médicos de apoyo, enfermeras de vigilancia epidemiológica y un personal de laboratorio. El presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados también reconoce que se toman medidas de seguridad ante los procesos más riesgosos e incluso explica que las clínicas han adoptado nuevas tecnologías con la finalidad de garantizar la protección del personal de salud. Antes de usted instalar un equipo de rayos X, usted tiene que emplomar las paredes, porque si no la emploma, las radiaciones salen y afectan a otro personal de la clínica. Lo mismo yo le podría decir para la tomografía. Para la tomografía todavía es un poco más estricto, que lo tiene salud pública, ese control. Inclusive hasta las puertas hay que emplomarlas. El doctor reconoce que falta mucho por avanzar en cuanto a la protección del personal médico, sobre todo cuando se trata de problemas de estrés emocionales que necesitan una intervención más especializada. Usted se recordará que eso no tiene mucho tiempo en nuestro país y que se está haciendo de una manera paulatina, y yo exhorto a mis colegas que lo cumplan en beneficio de nuestros servidores. De hecho, existe preocupación incluso por las tasas de mortalidad y las edades a las que están falleciendo profesionales de la salud, afectados por enfermedades que se podrían prevenir si se aplicara programas de monitoreo y seguimiento a la salud de los galenos. Y estamos observando un gran número de muertes y enfermedades en nuestros médicos en etapa en el que no tiene por qué morir, que en la etapa media, 50, 53 años, cuando la la esperanza de vida es de 73 años aproximadamente. Soy un médico que di mi vida todo por mi paciente. Pero de verdad que hoy siento los estragos de los problemas de salud. Muy fuerte. Un aspecto que mencionan profesionales que han estudiado el tema es el desconocimiento. Afirman que, aunque parezca ilógico, muchas veces los médicos no están conscientes de los riesgos a los que se enfrentan. Deben pasar por un entrenamiento antes de ponerse frente a las situaciones, y esa capacitación debería estar patrocinada por los empleadores, especialmente por el Estado. A nivel internacional se ha avanzado un poco más con relación a establecer medidas de prevención dirigidas al cuidado del personal médico. De hecho, se han establecido políticas obligatorias en muchas instituciones. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un comité asesor sobre prácticas de inmunizaciones que recomiendan inmunizar al personal médico contra la hepatitis B, influenza, sarampión, etc. Deben existir un registro de inmunizaciones por cada trabajador de la salud.
que refleje las historias documentadas de la enfermedad y la vacuna. En México se han identificado 8 especialidades de la medicina como las más vulnerables ante una infección ocupacional. Los médicos, cirujanos dentistas, paramédicos, enfermeras, camilleros, personal del quirófano, personal de limpieza, lavandería, laboratoristas clínicos y de investigación. La constante exposición del trabajador de la salud ante todas las variables mencionadas en este reportaje es un común denominador en los hospitales, causando daños temporales o para siempre y que muchas veces afectan incluso a toda una familia. Lamentablemente en el país no existen estadísticas ni datos precisos que impulsen a crear mecanismos de prevención. Por lo tanto, es importante que los médicos informen y tomen precaución por sus propios medios hasta que finalmente se avance y se creen políticas de Estado al respecto.